Aprendió desde muy joven que el silencio era una forma de gracia. Se lo enseñaron no con instrucciones, sino con la repetición, viendo a su madre hacer una pausa antes de hablar, observando cómo los sirvientes bajaban la mirada, observando cómo las decisiones se anunciaban en lugar de discutirse. En la casa donde nació, las palabras se sopesaban con cuidado, y las más importantes nunca se pronunciaban en voz alta. La finca existía mucho antes que ella y seguiría existiendo mucho después. Fue construida sobre un terreno que no se medía por afecto, sino por herencia, y se regía por reglas tan antiguas que ya no requerían explicación. Desde el momento en que pudo recorrer sus pasillos sola, comprendió que pertenecía a ella igual que los muebles, valorados, preservados, ordenados con esmero, pero sin la libertad de elegir su lugar. Sus días seguían un patrón moldeado por otros. Oraciones matutinas. Lecciones para perfeccionar su postura y suavizar su voz. Largas comidas donde la conversación giraba en torno a asuntos ya decididos. Se hablaba del matrimonio con la misma certeza que de las estaciones, no como un acontecimiento, sino como una transferencia de nombre, de deber, de obediencia. Cuando se mencionaba su futuro, siempre era en tercera persona, como si no estuviera presente. No se reveló. La rebelión requería imaginación, y la imaginación era desalentadora. En cambio, cultivó la quietud. Aprendió a escuchar sin reaccionar, a sonreír sin revelar sus pensamientos. Quienes la elogiaron la llamaron serena, virtuosa y bien educada. Desconocían el esfuerzo que requería tal calma. Más allá de los muros de la casa, la vida transcurría de forma distinta, aunque no menos estricta. Al amanecer, sonaba la campana y los campos respondían. Hombres y mujeres emergían de los barracones al borde de la finca, con movimientos practicados, eficientes, moldeados por la necesidad más que por la elección. Trabajaban sin descanso, su presencia aceptada como parte de la tierra misma. Los veía cada día desde la distancia, espaldas encorvadas entre los cultivos, figuras oscuras moviéndose a un ritmo lento bajo el sol. La esclavitud nunca se mencionó en sus lecciones. No era necesario. Existía como un hecho, como un trasfondo, como algo demasiado arraigado en el mundo como para cuestionarlo. El trabajo sostenía la hacienda, y la hacienda la sostenía a ella. Este equilibrio se presentaba como algo natural, incluso justo. Le habían enseñado gratitud, no indagación. Fue durante uno de sus paseos, a la hora en que la casa se quedaba en silencio y el calor aún no se había calmado, que lo notó. Estaba de pie cerca del borde del patio, esperando instrucciones, con la postura controlada y la mirada baja. No había nada destacable en su apariencia, nada que lo distinguiera de los demás. Y, sin embargo, algo en su porte, quieto, atento, contenido, le llamó la atención. Sus miradas se cruzaron brevemente. No fue un momento de reconocimiento ni de deseo. Fue de conciencia. Una pausa en la que ambos parecieron comprender, sin palabras, la distancia que los separaba y el peligro de notarla. Ella sintió la inquietud de inmediato, aguda y desconocida. La inquietó no por quién era él, sino por lo que el momento sugería, que el orden en el que confiaba podría ser más débil de lo que creía. Siguió caminando, sin cambiar de ritmo, con expresión serena. Nadie habría notado que había pasado algo entre ellos. Sin embargo, el mundo se sentía alterado, aunque solo ligeramente, como si algo bajo su superficie se hubiera transformado. Esa noche, acostada en su cama, no pensó en nada en particular. No recordaba su rostro ni le atribuía significado al encuentro. Se dijo a sí misma que no era nada, un momento sin importancia. Y, sin embargo, el sueño llegó lentamente. El silencio de su habitación se sentía más pesado que antes, como si albergara algo sin nombre. Había vivido toda su vida dentro de los límites impuestos por otros, sin cuestionar jamás su forma. El amor, si acaso existía, era algo que debía organizarse, aprobarse y contenerse. Ella creía en esto como creía en la salida del sol y el tañido de la campana. Lo que aún no entendía era que la injusticia no se anuncia sola. Espera. Se instala en la rutina. Y a veces, se revela no mediante la violencia ni la rebeldía, sino mediante un único instante de consciencia, silencioso, fugaz e imposible de olvidar. En un mundo construido para permanecer inalterado, algo ya había comenzado a moverse. La vida en la finca avanzaba a ritmos que poco tenían que ver con el deseo. Cada hora llegaba como se esperaba, trayendo consigo obligaciones que no requerían instrucción porque se habían repetido durante generaciones. La tradición no se proclamaba como autoridad, residía en los hábitos, en la cuidadosa disposición de los cuerpos en el espacio, en quien hablaba primero y quien callaba. Aprendió a medir sus movimientos con cuidado. Había habitaciones donde se esperaba que se quedara y otras por las que pasaba rápidamente, como si su presencia requiriera una disculpa. En la mesa,
Esperaba a que su padre comenzara antes de levantar la cuchara. En las conversaciones, solo hablaba cuando la invitaban, y sus palabras estaban moldeadas para afirmar en lugar de cuestionar. Su vida, como la finca misma, estaba organizada para reflejar orden y control. Lo que se encontraba fuera de ese orden se consideraba peligroso, incluso cuando nunca se mencionaba. El matrimonio parecía en sus días una certeza inminente, discutido sin urgencia porque su resultado se daba por sentado. Se mencionaban nombres durante las comidas, se sopesaban las alianzas con la misma atención que se daba a las cosechas o a las reparaciones. Ella escuchaba sin hacer comentarios, con la mirada baja, consciente de que su silencio se interpretaba como un acuerdo. Nadie le preguntó si deseaba algo. Esa pregunta no le correspondía. Pasaba las tardes en habitaciones llenas de trabajo silencioso. Cosía, leía y supervisaba tareas que le habían enseñado a supervisar en lugar de ejecutar. Los sirvientes se movían a su alrededor con una eficiencia practicada, con una deferencia constante, con la mirada siempre fija. Se dirigían a ella con un respeto que rayaba en la distancia, como si la cercanía misma pudiera perturbar la jerarquía que lo mantenía todo en su lugar más allá de la casa. Los campos soportaban el peso del verdadero trabajo de la finca. La campana marcaba las horas allí con más precisión que en ningún otro lugar. Ordenaba a los cuerpos que se movieran y los mantenía allí hasta que la luz se desvanecía. El trabajo era incesante, pero también invisible. Desde las terrazas y ventanas de la gran casa, parecía un movimiento sin detalle, figuras que se inclinaban y se levantaban, cargando, desapareciendo entre las hileras de cultivos. Le habían enseñado a no mirar demasiado de cerca. Observar era aceptable, fijarse, no. Sin embargo, su atención se veía atraída una y otra vez por las rutinas que se desarrollaban justo fuera de su propio entorno. La disciplina la impresionaba, no por admirable, sino porque parecía absoluta. No había espacio para la vacilación ni la negativa. Fue a través de estas rutinas que llegó a conocerlo, aunque conocimiento era quizás una palabra demasiado fuerte. Sabía dónde era probable que estuviera a ciertas horas, qué caminos tomaba cuando llevaba herramientas o mensajes. Conocía el sonido de sus pasos, firmes y pausados. Se movía con cautela, no solo por miedo, sino por comprender el peso de cada gesto. Hablaban rara vez, y solo cuando la necesidad lo exigía. Una pregunta sobre una tarea. Una breve instrucción transmitida a través de un intermediario en lugar de dirigida directamente. Cuando intercambiaban palabras, se despojaban de todo lo innecesario, se pronunciaban en voz baja, como si el aire mismo pudiera oírlas. En una ocasión, cuando no había nadie cerca, ella le preguntó si las herramientas habían sido devueltas al almacén. Él respondió sin levantar la vista, con voz tranquila y respetuosa. El intercambio duró solo un instante, pero le dejó una sensación inexplicable, una tensión, seguida de una extraña conciencia de lo cerca que estaban, separados por poco más del espacio permitido por la costumbre. Después, se reprendió por pensarlo. Era inapropiado notar tales cosas. Inapropiado incluso recordarlas. Se recordó la distancia que lo separaba, las reglas que regían cada interacción. Él no debía ocupar sus pensamientos, así como ella no debía entrar en su mundo excepto como autoridad. Él, por su parte, era cauteloso. Observaba el suelo más que a ella, consciente de que la atención podía malinterpretarse. Su vida dependía de la moderación. Había aprendido hacía mucho tiempo que la quietud podía ser una forma de protección, que la invisibilidad era a veces la única defensa disponible para quienes carecían de poder. Sin embargo, había momentos en que sentía su presencia tan claramente como si hubiera pronunciado su nombre. Notó su control, la forma en que se sostenía como si estuviera atada a un marco invisible. Reconoció la disciplina porque reflejaba la suya, aunque moldeada por fuerzas diferentes. Donde su autocontrol se exigía mediante la amenaza, el de ella se imponía mediante la expectativa. La diferencia no hacía a uno más ligero que el otro. La vigilancia era constante en la finca, aunque rara vez se reconocía. Los capataces recorrían los terrenos con silenciosa autoridad, miradas penetrantes y juicios rápidos. Los sirvientes informaban de cualquier desviación de la rutina, no por malicia, sino porque informar era parte de la supervivencia. La casa misma parecía escuchar, sus pasillos llevaban el sonido más lejos de lo esperado, sus puertas nunca se cerraban del todo. Se dio cuenta de la frecuencia con la que la observaban, sus familiares evaluaban su idoneidad, sus sirvientes evaluaban su estado de ánimo, la sociedad más allá de la finca, esperando señales de decoro o fracaso. Cada gesto era interpretado, cada silencio, interpretado. Aprendió a mantener la compostura y la voz firme, consciente de que un paso en falso podía repercutir en ella de maneras que escapaban a su control. La presión se asentó gradualmente, como el calor. No se anunció,
pero aún así moldeó sus días. La percibía en la cuidadosa forma en que redirigían las conversaciones al entrar en una habitación, en los sutiles recordatorios de sus obligaciones, en la mayor atención prestada a sus movimientos. Era como si la propia finca percibiera el desequilibrio y se ajustara para corregirlo, él también lo sintió. Se reasignaron tareas, se modificaron rutas y se redujo la proximidad con el pretexto de la eficiencia. Los cambios fueron pequeños, fácilmente justificables, pero inconfundibles. Comprendió la advertencia implícita en ellos. El sistema no acusó, reorganizó. Se corrigió sin explicación, al cruzarse, sus miradas eran más breves, su distancia más deliberada. El silencio se hizo más denso, trayendo consigo lo que no se podía decir. Cada uno era consciente de la cautela del otro y de su razón. El vínculo que había comenzado a formarse, no por intención, sino por consciencia compartida, se replegó en las sombras, donde pertenecía por la noche, permaneció despierta más tiempo que antes, escuchando los sonidos de la casa al asentarse en el silencio. La finca respiraba a su alrededor, segura de su permanencia. Se dijo a sí misma que esto era todo lo que había, todo lo que podría ser. Ese orden no solo era necesario, sino justo. Y, sin embargo, la certeza que una vez la sostuvo se sentía menos completa, él también permanecía despierto, con pensamientos disciplinados pero inquietos. Recordaba las reglas que regían su existencia, las consecuencias de olvidarlas. No imaginaba un futuro diferente al que le correspondía. Ese lujo no era suyo. Aún así, algo había cambiado, aunque fuera ligeramente, y sabía que no podía revertirse. Los días continuaban como siempre. Se servían las comidas. Se terminaba el trabajo. Las conversaciones se mantenían mesuradas. Para un forastero, nada había cambiado. La finca funcionaba con la misma precisión, la misma serena autoridad, pero bajo la superficie, la conciencia había echado raíces. Y la conciencia, una vez surgida, no podía borrarse, cada regla existía para separarlos, y cada día demostraba su eficacia. Lo que crecía entre ellos lo hacía sin necesidad de declaraciones. Tomaba forma silenciosamente, no por intención, sino por repetición, por cómo los días los colocaban dentro de las mismas estrechas distancias, por el cuidado que cada uno ponía en mantenerse dentro de los límites trazados. Si hubo un comienzo, no se le podía nombrar. Fue menos un instante que una acumulación, una serie de pausas que se prolongaron más de lo debido, aprendieron el uno del otro tanto en la ausencia como en la presencia. Cuando sus caminos no se cruzaban, la ausencia misma se hacía notoria, como si la finca hubiera desplazado su peso y dejado un vacío tras de sí. Cuando se encontraban, a menudo era de pasada, un espacio compartido medido en pasos en lugar de segundos. Las palabras eran escasas. Las miradas, aún menos. Y, sin embargo, algo se transmitía entre ellos en esos breves intercambios. Una comprensión que no requería explicación ni la permitía, ella lo percibió de maneras a las que se resistía. No como un objeto de pensamiento, sino como una perturbación del orden en el que confiaba. Su moderación reflejaba la suya, aunque se la había enseñado por necesidad, no por instrucción. En ese reconocimiento residía un peligro que ella no comprendía del todo. Sugería una semejanza donde la diferencia debía prevalecer. Notó su cuidado, su disciplina, que parecía costarle más de lo que parecía. Se movía por la casa con una compostura practicada, pero había momentos, fugaces, desprevenidos, en que esa compostura se debilitaba. Lo vio en la ligera tensión de sus manos, en cómo su mirada a veces se posaba no en lo esperado, sino en lo que había más allá. Apartó la mirada al notarlo, no por indiferencia, sino por cautela. Sus conversaciones, cuando ocurrían, estaban marcadas por la necesidad. Una pregunta sobre un recado. Una aclaración ofrecida con suavidad, sin insistencia. Cada palabra era elegida con cuidado, como si el significado en sí mismo fuera un riesgo. Hablaban de cosas cotidianas, del tiempo, de tareas, del efecto del clima en los campos. No se decía nada que no se pudiera oír. Y, sin embargo, bajo la sencillez, algo se abría paso, pidiendo ser reconocido. Una vez, ella le dio las gracias. La palabra se le escapó sin que ella la hubiera sopesado. Era una cortesía común, ofrecida innumerables veces, pero en ese momento se sintió expuesta. Él inclinó ligeramente la cabeza, su respuesta mesurada. El intercambio terminó ahí, pero su eco la siguió más tiempo del esperado. Por la noche, se encontraba volviendo a esos momentos sin intención. Surgían en sus pensamientos sin invitación, no como imágenes, sino como sensaciones, una pausa, una cercanía, la conciencia de ser vista sin juicio. No se permitía detenerse en ellos.
Detenerse implicaba permiso. En cambio, los apartó, como le habían enseñado a hacer con todo lo que amenazaba el orden. Él hizo lo mismo. Recordó las reglas que regían su existencia, las consecuencias de cualquier paso en falso. No imaginó futuros que no le correspondieran. Y, sin embargo, llevaba consigo el recuerdo de su contención, de cómo hablaba sin orden, de los raros momentos en que sus silencios parecían encontrarse. Estos recuerdos no le consolaban. Le traían claridad, y con ella, un peso. La finca parecía estrecharse a su alrededor con el paso de los días. La vigilancia aumentó, aunque no se dijo nada. Se registraron los movimientos. Las rutinas se ajustaron. La casa tenía una forma de responder al desequilibrio, incluso cuando éste solo existía como posibilidad. Ella lo percibía en la sutil redirección de su camino, en la atenta presencia de otros donde antes había habido privacidad. Él lo percibía en las tareas reasignadas, en las miradas vigilantes que se detenían un instante más que antes, se adaptaron en consecuencia. La distancia se volvió deliberada. Cuando compartían espacio, lo hacían con mayor consciencia, cuidando de no demorarse, de no llamar la atención. El silencio se hizo más denso, agobiado ahora por lo que ocultaba. El vínculo entre ellos no se debilitó bajo esta presión. Se refinó, volviéndose más contenido, más interior. Había momentos en los que deseaba hablar, reconocer, aunque fuera brevemente, la tensión que agobiaba sus días. Pero hablar conllevaba riesgos, y ella había sido entrenada para comprenderlos. Las palabras, una vez pronunciadas, no podían evocarse. Podían repetirse, reestructurarse y usarse. El silencio, en cambio, no dejaba rastro, lo comprendió instintivamente. Había aprendido desde pequeño que lo no dicho a menudo importaba más que lo dicho. No pidió explicaciones ni ofreció una confesión. Aceptó los límites que ella mantenía, no como rechazo, sino como protección para ambos. La noche que se acercaba lo hacía sin previo aviso. Se acercaba como todo en la finca, envuelta en la rutina, disfrazada de inevitabilidad. No había plan, acuerdo ni momento de decisión que pudiera señalarse como causa. Solo una convergencia de circunstancias, un camino sin vigilancia, una hora sin marcar, una quietud que parecía brevemente desocupada. Cuando se encontraron solos, el silencio entre ellos se sintió diferente. No más denso, sino más agudo. El aire parecía esperar. Ella permaneció de pie con las manos juntas, con una postura serena, consciente de la distancia que los separaba y de lo fácil que era acortarla. Él permaneció donde estaba, con cuidado de no moverse, como si el mismo movimiento pudiera fracturar lo que los retenía allí. Al principio, ninguno habló. Las palabras parecían inadecuadas, incluso peligrosas. Cuando ella habló, no fue para mencionar lo que los separaba, sino para reconocer el momento en sí. Esto no debería ser así, dijo en voz baja, no como una acusación, sino como un hecho. Él asintió una vez. No, respondió. El acuerdo fue inmediato, sin cuestionamientos y sin embargo, no se separaron. El reconocimiento no disolvió el vínculo, lo aclaró. En esa quietud, comprendieron lo que no se podía decir, que lo que existía entre ellos era real, y que esa realidad tenía un precio que ninguno podía permitirse. Sintió el peso de su posición con más intensidad que nunca. Sabía lo que el mundo interpretaría de semejante vínculo, con qué rapidez se movería para borrarlo. También sabía que la negación no la devolvería a la serena certeza que una vez tuvo. Algo se había revelado, y no podía ignorarlo. Era consciente del peligro, no en abstracto, sino con la claridad de quien depende de la obediencia. No la buscó. No le pidió más de lo que el momento le ofrecía. Comprendió que lo que compartían ya era demasiado. Allí se quedaron, unidos por la restricción, por la comprensión, por la certeza de que lo que pasara entre ellos solo ocurriría una vez. La cercanía no los llevó a la prisa. Los llevó a la quietud. Al tranquilo reconocimiento de que lo que sentían no requería acción para existir. Cuando se separaron, lo hicieron sin ceremonias. No hicieron promesas. Ninguna pudo cumplirse. Regresaron a sus respectivos mundos cargando con la misma carga. El conocimiento. Después, la finca reanudó su ritmo. Sonó la campana. Los campos respondieron. Las conversaciones continuaron como antes. Para quienes observaban, nada parecía haber cambiado. Sin embargo, bajo la superficie, algo irreversible había ocurrido. El vínculo que se había formado no pedía reconocimiento. No buscaba expresión. Existía precisamente porque no podía ser reivindicado. Se fortalecía en el silencio, se agudizaba con la moderación, se definía por lo que el mundo jamás permitiría que se convirtiera. Lo que sentían no tenía nombre,
porque nombrarlo los habría destruido. La primera señal no fue una acusación, sino un ajuste. Llegó silenciosamente, disfrazada de preocupación por el orden. Una sirvienta se quedó donde antes no lo había hecho. Un recado fue desviado, un mensaje entregado por otra boca. No se dijo nada en voz alta, pero la finca comenzó a reorganizarse, como si respondiera a un disturbio que no había sido nombrado. Lo sintió al acortarse sus días. Caminos que antes recorría sin pensar ahora estaban acompañados. Horas que le habían pertenecido se llenaron con dulzura. Se usó el lenguaje de la protección, discreción, decoro, cuidado, pero su significado era claro. La atención se había posado sobre ella, y la atención, una vez atraída, rara vez se movía sin propósito. Su padre le habló una noche con un tono que no transmitía ni ira ni ternura. Le preguntó por su salud, sus estudios, los pequeños detalles que demostraban su normalidad. Entonces, sin pausa, mencionó el nombre de un hombre que ella ya conocía, pronunciado ahora con renovada seguridad. Los preparativos avanzaban. Lo dijo para tranquilizarla, como si el asunto ya estuviera resuelto y solo requiriera su aceptación. Escuchó con expresión serena, consciente de que su silencio sería interpretado correctamente. No se requería consentimiento, sí compostura. Cuando asintió, se interpretó como comprensión. Cuando bajó la mirada, se interpretó como modestia. Nadie cuestionó si el peso que se instaló en su pecho tenía algo que ver con la decisión anunciada. Después, caminó sola solo porque la soledad aún se permitía dentro de los muros de la casa. Midió sus pasos, con cuidado de no apresurarse. La finca se sentía más cerca que antes, sus habitaciones más atentas. Se dio cuenta de la frecuencia con la que las puertas permanecían abiertas, de cómo se transmitían las voces. La privacidad, se dio cuenta, siempre había sido condicional. Ahora, era frágil. Sintió el cambio desde una perspectiva distinta. Sus tareas cambiaron de nuevo, su ritmo de trabajo se reorganizó con educada eficiencia. Lo asignaron a secciones distantes de la finca, lo llamaron a horas que impedían cruzarse. Los supervisores lo observaban con renovado interés, con preguntas indirectas pero directas. ¿Había notado algo inusual? ¿Había habido interrupciones? Las preguntas se presentaban como rutinarias, pero él comprendía su intención, respondió con cautela, sin ofrecer nada que pudiera volverse en su contra. Sabía que no debía defenderse de acusaciones que aún no se habían hecho. El silencio, en tales circunstancias, no era solo precaución, sino supervivencia. Cuando se veían ahora, rara vez era por casualidad. Mantenían la distancia, y cuando la distancia fallaba, la moderación la reemplazaba. Sus miradas no se cruzaban. Su presencia se reconocía solo a través de la consciencia, nunca a través de gestos. El vínculo entre ellos no se desvaneció, pero se alteró, agudizado por el peligro. Lo que una vez había estado cargado de posibilidades ahora estaba rodeado de amenaza. Se volvió más cuidadosa con sus pensamientos. Lo que se permitía recordar, lo mantenía breve. Comprendió que el recuerdo podía ser tan incriminatorio como la acción. Se entrenó para volver a la rutina, para aceptar las conversaciones sobre el matrimonio como inevitables, para dejar que el futuro hablara por ella. Cuanto más obedecía, más la vigilaban, como si la obediencia misma requiriera verificación. Por la noche, permanecía despierta escuchando cómo la casa se acomodaba. Los sonidos le eran familiares, el cierre distante de las puertas, el suave movimiento de los sirvientes, pero ya no la reconfortaban. Le recordaban la meticulosidad con la que la finca se observaba a sí misma. Nada en ella permanecía realmente oculto. Él también sentía que las noches se alargaban. Los aposentos estaban más tranquilos, las conversaciones entre los demás, más reservadas. El miedo se extendía fácilmente entre quienes tenían motivos para reconocerlo. Lo percibía en la forma en que se evitaban los nombres, en cómo las miradas se desviaban al pasar los supervisores. Hablaba poco, mantenía la cabeza baja, su trabajo preciso. Cualquier desviación podía interpretarse como un desafío, y el desafío, incluso sin demostrarlo, era castigado. El peligro no residía en lo que habían hecho, sino en lo que se podía imaginar. La finca no requería certeza para actuar. Respondía a la sugerencia, al rumor, a la mera posibilidad de desorden. El amor, incluso el tácito, era una forma de desorden. Y el desorden amenazaba el equilibrio del que todo dependía. Una tarde, la llamaron a una sala de estar. Su presencia fue solicitada en lugar de impuesta, lo que agravó la petición. Un pariente mayor se sentó con ella, hablando con amabilidad sobre la reputación, sobre lo fácil que era dañarla. No hubo acusación, solo una advertencia. Las apariencias importaban.
La negligencia podía dar pie a malentendidos. Lo dijo con preocupación, como si la estuvieran protegiendo de un peligro que ella misma quizá no viera. Le dio las gracias, como era de esperar. Las palabras le resultaron tenues. Ahora comprendía que el silencio ya no era neutral. Se había vuelto sospechoso. La misma moderación que había cultivado estaba siendo examinada en busca de grietas. Lo interrogaron más directamente. No lo acusaron, sino que le recordaron su posición. La generosidad de la familia. Las consecuencias que afrontaban quienes olvidaban su lugar. La voz del capataz era tranquila, casi amable. No era necesario alzarla. La amenaza no se transmitió con volumen, sino con certeza. Confío en que lo entiendas, dijo el hombre al final. Sí, respondió. Era la única respuesta posible. Desde ese momento, cada interacción se sintió ponderada. Al recorrer la casa, lo hacía con deliberada lentitud, consciente de que la prisa podía sugerir urgencia, y la urgencia, un motivo. Hablaba menos, sonreía cuando se esperaba y asentía cuando se daba por sentado. Volvió a ser lo que le habían enseñado a ser. Sin embargo, bajo esa superficie, algo se resistía. No en voz alta, ni visiblemente, sino con persistencia. La conciencia de lo que había sentido, aunque fuese brevemente, no desapareció. La acompañó mientras escuchaba planes para su futuro, mientras aceptaba felicitaciones por acuerdos aún no concretados. Sintió que se convertía en partícipe de su propia desaparición, y la consciencia era más intensa que cualquier protesta. Se encerró aún más en sí mismo, no por indiferencia, sino por necesidad. Evitaba los espacios donde sus caminos pudieran cruzarse, no porque quisiera olvidar, sino porque el recuerdo se había vuelto peligroso. La restricción que una vez los había atado ahora servía de barrera, protegiendo lo poco que quedaba. Hubo un instante, breve e insólito para cualquier observador, en que sus miradas se cruzaron de nuevo. Ocurrió en un pasillo lleno de movimiento, voces que se superponían, pasos que se cruzaban. La mirada fue rápida, casi accidental. Y, sin embargo, en esa fracción de tiempo, todo se comprendió. El riesgo. El coste. La imposibilidad de volver a lo que había sido. Ninguno lo reconoció. Ninguno podía permitírselo. A partir de entonces, la finca avanzó con renovada confianza. Los preparativos avanzaron. Las tareas se completaron. El sistema, al identificar una posible fractura, se reforzó. No castigó. Previno. No acusó. Contuvo. El amor, si aún podía llamarse así, ya no era un sentimiento. Era una carga. Un peso insoportable, pero que tampoco podía llevarse abiertamente. Exigía vigilancia constante, negación constante. El silencio, antes un refugio, se había convertido en una prueba. Y ambos comprendieron que fracasar costaría más de lo que estaban dispuestos a perder. El mundo no necesitaba pruebas, solo la posibilidad del desorden. Al llegar la noche, la decisión ya estaba tomada, no por determinación, sino por agotamiento. Se instaló entre ellos como la noche se posa sobre los campos, silenciosamente, sin pedir permiso. Ninguno habló de ello. Las palabras le habrían dado forma, y la forma habría exigido consecuencias antes de que estuvieran listos para soportarla. La casa estaba sumida, sus rutinas se suavizaban cada hora. Las voces se hacían más bajas. Los pasos se hacían más escasos. Los pasillos, habitualmente atentos, parecían apartar la mirada. Se movía por ellos con la misma serenidad mesurada que había practicado toda su vida, pero bajo esa calma algo se había aflojado. No roto, sino liberado, brevemente, de su cuidadosa sujeción. Sabía que se esperaba de ella mañana. Conocía el lenguaje que se usaría, deber, protección, honor, y con qué facilidad lo aceptarían. Sabía cómo asentir en el momento oportuno, cómo recibir felicitaciones que no estaban destinadas a su felicidad. Ese conocimiento la oprimió ahora, haciendo que el presente se sintiera más limitado, más urgente. Esperó donde le habían dicho que esperara, no por instrucción, sino por costumbre. El aire nocturno traía el olor a tierra húmeda y a labores aplazadas hasta el amanecer. Se quedó quieto, como había aprendido a hacer, con sus pensamientos disciplinados en un orden sereno. No imaginaba un futuro más allá del trabajo del día siguiente. No se permitía ese tipo de anhelo. Sin embargo, la conciencia de su presencia se acercaba, inconfundible. Cuando llegó, no hubo saludo. Se saludaron como siempre, con moderación. El espacio entre ellos permaneció intacto, pero se sentía cargado, como si el silencio mismo hubiera aprendido a escuchar. Esto no puede continuar, dijo en voz baja. No era una súplica. Era una observación.
Lo sé, respondió. Sus palabras no eran ni de acuerdo ni de rechazo. Eran reconocidas, allí permanecieron, atados por la certeza de que no había un camino seguro hacia adelante, ni retorno a lo que había sido. La finca había dejado claras sus intenciones. El mundo había cerrado filas. Lo que quedaba era este momento, desprotegido solo porque nadie lo había reclamado. Al principio, ella no se acercó. Se mantuvo como siempre, con los hombros alineados y las manos cruzadas. Él imitó su quietud. La decisión que tenían ante sí no parecía un desafío. Parecía una verdad, breve, desprotegida y ya desvaneciéndose. Volvió a hablar con voz firme. No fingiré que esto no existió. Él inclinó la cabeza, lo justo para reconocer el peso de sus palabras. Yo tampoco. No hubo promesa en ese intercambio. Solo aceptación. Cuando ella se movió, no fue con prisa. La distancia se acortó lentamente, como para darle tiempo a reconsiderar. No llegó a ella. Él no la agarró hasta que estuvo a su alcance, e incluso entonces, su toque fue contenido, cuidadoso, como consciente de que el momento no toleraría excesos. Lo que pasó entre ellos fue silencioso. No pidió testigos. No buscó ser recordado más allá de lo que la memoria reclamaría por sí sola. No se habló de escapar, ni de forjar futuros imposibles. No imaginaron una vida juntos. No se atrevieron. Para ella, la cercanía le trajo una claridad inesperada. Sintió, quizás por primera vez, todo el peso de su propia existencia, separada de los roles que le habían sido asignados. No era libertad. Era reconocimiento. Una breve oportunidad para habitarse sin traducción. Para él, era saber que lo veían sin propiedad. No como trabajo, ni como riesgo, sino como presencia. No alteró su comprensión del mundo. La agudizó. Permanecieron juntos solo mientras la noche lo permitía. Cuando el silencio empezó a disiparse, cuando la finca se removió en su letargo, se separaron sin ceremonia. Ninguna palabra marcó el final. No hizo falta ninguna. Regresó a la casa con el mismo paso sereno que había usado para salir. Si alguien la hubiera visto, no habría notado nada extraño. Se comportaba como se esperaba, con expresión serena, movimientos precisos. Y, sin embargo, algo se había instalado en ella que ya no podía deshacerse. Permaneció donde estaba hasta que la hora exigió moverse de nuevo. Entonces regresó a su lugar entre los demás, su postura inalterada, su silencio intacto. El mundo no leería nada en el que no hubiera decidido ya ver. Por la mañana, la campana sonaría. Los campos responderían. Las conversaciones reanudarían su curso cauteloso. Los arreglos acordados continuarían. Nada exterior llevaría la marca de lo ocurrido, pero ambos sabían que la noche les había arrebatado algo, incluso al ceder. Había despojado de la ilusión, la creencia de que la contención podía protegerlos indefinidamente, de que el silencio podía preservar lo que no tenía cabida. No habían elegido la felicidad. Habían elegido la presencia. Por un instante, se habían permitido existir más allá de las definiciones que se les imponían, sabiendo perfectamente que el precio vendría después. Cuando la luz regresara, los encontraría cambiados, aunque nadie diría cómo. No eligieron un futuro. Eligieron no desaparecer sin haber vivido. La mañana regresó como siempre, indiferente a lo que revelaba. Sonó la campana. Los campos respondieron. La casa recuperó su orden, tranquilizada por la rutina. Si la noche había alterado algo, el mundo no lo manifestó. Prefiere las superficies intactas. Las consecuencias no llegaron como castigo. Llegaron como procedimiento. Su padre le habló de nuevo, esta vez con la calma de quien se muestra satisfecho de que todo esté en marcha. Los preparativos estaban completos. Fechas fijadas. Cartas enviadas. No había nada más que considerar. Habló como quien habla del tiempo pronosticado desde hace tiempo, sin urgencia, sin duda. Ella escuchó, con postura serena, su asentimiento expresado en silencio. Ese silencio se interpretó como una virtud. A partir de ese día, la vigilaron con menos frecuencia. La vigilancia había cumplido su función. El peligro, percibido y encerrado, ya no requería atención. Se movía por la casa como siempre, pero ahora los pasillos se sentían más amplios, más vacíos. La atención que una vez la había acosado se había retirado, dejando tras sí una quietud que no la reconfortaba. Se preparó para su futuro con precisión. Se seleccionaron los vestidos. Se dieron instrucciones. Se recibieron visitas. Respondió a las preguntas con atención y aceptó las felicitaciones con una sonrisa comedida. Su vida recuperó su forma esperada, refinada y ordenada. Nadie notó ningún cambio,
y ella no ofreció ninguno. Por la noche, dormía tranquila. No porque hubiera vuelto la paz, sino porque ya no quedaba nada por decidir. El futuro ya no requería su consentimiento. Había requerido su obediencia y ella siguió adelante. Lo despidieron discretamente. No se hizo ningún anuncio, ni se ofreció ninguna razón más allá de la necesidad. Un día, estaba presente. Al siguiente, lo reasignaron fuera de los límites habituales de la finca. Se dijo que la mano de obra se requería en otro lugar. La decisión fue legal, eficiente y sin importancia. Quienes se percataron de ella no hablaron de ella. Después de todo, hablar podía suscitar preguntas. Partió sin resistencia. Resistir no habría cambiado nada. Se llevó consigo solo lo que le fue permitido: su fuerza, su silencio, su memoria. El viaje transcurrió sin ceremonias, el paisaje cambiando lentamente. Cada kilómetro aumentaba la distancia entre lo que había sido y lo que ya no sería. En el lugar donde llegó, las reglas eran las mismas, aunque sus rostros eran distintos. Trabajo. Obediencia. El manejo cuidadoso de la propia presencia. Se adaptó como siempre. No mencionó la herencia que había dejado atrás. Los nombres sobraban. Lo que llevaba no podía compartirse. El tiempo avanzaba sin que ninguna ausencia lo perturbara. Se casó como se esperaba. La ceremonia se celebró con dignidad, observada por aquellos cuya aprobación importaba. Se paró donde se le indicó, pronunció las palabras que se le exigían y aceptó la vida que le esperaba. Su esposo no era cruel ni bondadoso. Tenía razón. Su hogar funcionaba bien, admirado por su orden. Cumplió con sus deberes con el mismo esmero que había aprendido de niña. Quienes la conocieron destacaron su compostura. Decían que era idónea para su puesto, que lo desempeñaba con naturalidad. Desconocían el cuidado con el que mantenía esa compostura, ni su costo. En los años siguientes, aprendió a vivir sus días sin expectativas. Supervisó una casa, manejó las cuentas y cumplió con sus obligaciones. No habló de amor. No fue un tema que se planteara. Si existía, se asumía que existía dentro de los límites establecidos por el matrimonio. Nadie cuestionaba esta suposición. Trabajó. Envejeció. Su cuerpo llevaba las marcas del trabajo, como siempre. Los días eran largos, las noches breves. No imaginaba alternativas. Hacía tiempo que había perdido ese hábito. Sin embargo, había momentos, inesperados y breves, en que el recuerdo afloraba, no como anhelo, sino como reconocimiento. Recordó la quietud de un silencio compartido, el peso de ser visto sin órdenes. No se detuvo en ello. La memoria, como todo lo demás, se mantenía dentro de límites. No interfería con la supervivencia. Simplemente perduraba. La sociedad permaneció inalterada. Las propiedades continuaron pasando de generación en generación. Sonaban las campanas. Los campos respondían. Se concertaban matrimonios. El trabajo mantenía el orden que la definía. La breve perturbación que una vez amenazó con desequilibrarla no dejó rastro visible sin embargo, algo había ocurrido. No en las cuentas del mundo, sino en el registro más discreto de las vidas vividas bajo control. Para ella, la memoria se convirtió en un territorio privado. No la visitaba a menudo, y nunca se hablaba de ella. Convivía con sus deberes, contenida, sin exigencias. No revisó la noche como un acto de arrepentimiento o desafío. Permitió que siguiera siendo lo que era, un momento en el que se había conocido, aunque brevemente, fuera de las definiciones que se le imponían. Para él, seguía siendo una medida. No de lo que podría haber sido, sino de lo que había sido posible, aunque solo fuera una vez. No lo debilitó. No lo sostuvo. Existió, inalterado por el tiempo, intocado por las circunstancias. Pasaron los años. Nuevas rutinas reemplazaron a las antiguas. Los rostros cambiaron. Los nombres se olvidaron. La finca donde había comenzado continuó su cuidadoso orden, intacta por el recuerdo. Quienes ahora caminaban por sus pasillos no sabían lo que había ocurrido allí, y no necesitaban saberlo. El amor no sobrevivió en el mundo que lo rechazó. No dejó huella en la ley, ni rastro en la herencia, ni derecho a la historia. No quedó registrado. No se lloró. Lo que perduró fue más silencioso, una disciplina agudizada por el conocimiento. Una dignidad preservada mediante la moderación. Una comprensión llevada sin ostentación. La memoria no pidió permiso para permanecer. Solo pidió silencio y así vivió allí, en los espacios donde el mundo no miraba, en los pasos mesurados de una mujer que había aprendido a llevar la ausencia con gracia, y en el trabajo constante de un hombre que había aprendido que ser visto una vez podía durar toda la vida. Algunos amores no están destinados a perdurar.
Su objetivo es dejar una huella que nunca se desvanezca.